la mañana con 2 minutos, seguimos con más información. Es momento del paso a la mesa de análisis de este día. Por ello recibo con gusto, como todos los miércoles, a Arturo Rosas. Arturo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Buenos días también al auditorio y a la mesa. Christopher Mora, buenos días, bienvenido, Christopher. Un gusto saludarlos nuevamente, muy buenos días. Mauricio Zapata, buenos días, Mauricio. Muchas gracias. Saludarte. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues el día de hoy platicar, o seguir platicando más bien de este tema que ya hemos estado hablando. Es el tercer día, o será el tercer día de cierres carreteros, de bloqueos, aduanas, algunos cruces internacionales. Y bueno, pues productores y transportistas dicen sin ser escuchados, no los ven, no los oyen. Y bueno, pues ha habido algunas mesas de diálogo a nivel federal, pero pues terminan en lo mismo, en puras declaraciones. Dicen ellos no hay acciones concretas, por lo cual, bueno, pues van a continuar con estos bloqueos ante las amenazas de, bueno, pues ahí las denuncias, ¿no?, que hay por el delito que implica el cierre de vialidades federales. Ya se ha dicho a nivel federal, ya se ha dicho a nivel local también, lo dijo el día de ayer Willy Zúñiga, que bueno, pues puede haber ahí carpetas en los próximos días. Pero de entrada, Arturo, ¿cómo interpretar esta estrategia del gobierno federal de descalificar estas protestas, estos movimientos, insistiendo que son temas partidistas, que son priistas, que son panistas? ¿Es una herramienta política o es un diagnóstico real de estas movilizaciones? Pues yo observo que existen dos rutas en este momento sobre este conflicto de los bloqueos que ha nacido desde aquella marcha de la generación Z que fue convocada y que fue punto de partida donde se generó esa crítica por parte del gobierno. Y es ahí donde se comienzan a hacer las dos rutas de las que forma parte el inicio de mi comentario, porque el discurso ha cambiado, pero las realidades continúan. Es decir, la izquierda históricamente había utilizado las marchas, los bloqueos, las tomas de oficinas, como se ha comentado en los últimos días, para poder lograr sus objetivos y así poder ascender a espacios e incluso ganar posteriormente después a grupos colectivos quienes los apoyaron para lograr triunfos electorales. Ese discurso ha cambiado porque ahora son gobierno, pero las realidades continúan, esas realidades que ellos por las que estaban reclamando, por las que estaban marchando, bloqueando carreteras o luchando cotidianamente para poder ascender. Hoy esas realidades continúan, es decir, vemos reclamos también de grupos sociales, de todas las edades, ¿no? Sobre todo quienes están en el terreno laboral o que no están en el terreno laboral por una economía en materia de salud, y particularmente en el caso histórico de los productores, de los campesinos que hoy están encabezando estas marchas y estos bloqueos junto con los dirigentes transportistas. Es histórico también el problema de la seguridad pública en el país, en las carreteras. Esa realidad no ha cambiado, Me parece que la estrategia en ese cambio de discurso no fue la más adecuada y generó la emoción al momento de estar hablando, o no tener un control de las emociones al momento de estar hablando, porque entonces podríamos caminar hacia una ruta en la que puede venir un crecimiento más todavía enardecido de la sociedad, enardecido de estos sectores, porque si no tienes un control, un manejo, y te dedicas a criticarla desde el gobierno, estas manifestaciones, va a pasar algo. Uno de los escenarios que más bien que pueden suceder es que el gobierno deje que se agoten las manifestaciones, que se cansen, con los costos que nosotros vamos a enfrentar o que los indicadores económicos vayan a enfrentar también, como ahora está sucediendo con la industria automotriz, que ya tiene registradas pérdidas millonarias, porque los insumos para incluso trasladarlos a Estados Unidos y después regresarlos nuevamente a las armadoras, pues ya no están
caminando a tiempo, ¿no? Y eso ya está generándose pérdidas millonarias. Pero otra de las cosas que pueden suceder también es que los productores puedan crecer su movimiento y a esto se le sumen otros sectores más. Es ahí donde esas críticas que desde el gobierno, y no hay que omitirla, ha alimentado la posibilidad de que puedan surgir también los liderazgos políticos que estén influyendo en ellos. Si nosotros vemos a los actuales líderes productores que están encabezando no solamente el transporte, sino también campesinos, nos vamos a dar cuenta que existen exdiputados o diputados o exlíderes de Acción Nacional, del PRI, incluso hasta de Morena también, del PRD, que están en este movimiento o en encabezando estos bloqueos. Pero ahora ellos pertenecen a un sector que es donde históricamente han vivido, que es lo agropecuario, ¿sí? Y ellos están hoy batallando para poder enfrentar o para poder mantener su producción. Y va a ser muy interesante ver cómo va a reaccionar el gobierno, porque sigue manteniendo esta narrativa en la que la oposición está interviniendo, ¿sí? Y sea cierto o no, el hecho es que, por ejemplo, aspectos como este joven, el que era un influencer, que había cobrado 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional para poder promocionar, son las cosas que alimentan al partido en el gobierno para decir que está la oposición mandada. Yo estoy seguro que como raja política pues sí la agarra, ¿no? Porque finalmente es poder debilitar al gobierno con un discurso, con una narrativa a través de las redes sociales, pero el problema en sí existe. Y aquí vamos a ver cuál es el oficio que tiene este gobierno para poder desmantelar o para poder aminorar estos bloqueos que se están generando en las carreteras del país. Así es. Christopher, ¿cómo interpretar esta estrategia del descrédito de los movimientos? Yo creo que siempre la forma es fondo. El gobierno actual, el gobierno federal, ahora ya no le parece cómo se están haciendo las cosas cuando ellos, cuando eran oposición, hacían lo mismo. Bloqueaban carreteras, el plantón que tuvo AMLO más de 40 días en el Zócalo, la Ciudad de México. Entonces, ahora ahora el gobierno federal trata de desacreditar estos movimientos y amenaza. Entonces, yo creo que no es la forma en la que debe de actuar el gobierno. Ellos ahora ven todo mal, entonces tienen que ver las causas, pero no buscar la confrontación, que es lo que yo veo con esos discursos, con esos señalamientos, con esas amenazas y amagues que hacen de que están violando la ley, hay carpetas, se les puede investigar, ya no falta que digan que al rato va el CISEN, ¿no? O lo que era el CISEN. Entonces, tienen que ser más prudentes en la política y recordar que pues ahora son gobierno y no son un partido de oposición, que esa no es su postura. Por eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que son válidas las peticiones de la gente del campo, de los transportistas. Yo escuchaba ayer que entrevistaban a un productor del campo de la zona sur del estado y decía que la inseguridad a los campesinos, a los productores, ya está llegando al sur, ¿verdad? Lo que es Altamira, Aldama, González, que ya les están cobrando piso, que eso es muy común en la frontera, en San Fernando, Matamoros. Entonces, son demandas reales que el gobierno actual ha olvidado, ha hecho a un lado, y ahí están las protestas, y yo no sé hasta dónde van a llegar, y si el gobierno busca, como decía ahorita Arturo, que se desgaste la gente, y vamos a ver cuáles son los saldos. Ahorita no ha habido enfrentamientos, pero va a llegar el hartazgo de la mayoría de la sociedad, porque requiere trasladarse por trabajo, por salud, por escuela, por gusto. Y te bloquean el camino, pues va a llegar un momento en que pueda haber un enfrentamiento y quizás eso es lo que está buscando el gobierno federal. Mauricio, será el tercer día de bloqueos y el tema principal sigue siendo el descrédito por ser movimientos partidistas, dice. A mí me parece que está pecando de soberbia el gobierno federal. Si no estás conmigo, estás contra mí, no soporta, no tolera que alguien se manifieste en su contra. Y bueno, Morena se hizo,
Morena es lo que antes era el PRD, cuando era un partido fuerte. Y se hicieron en la calle, en las manifestaciones, en la protesta. Gracias a esas protestas y esas manifestaciones se consiguieron varias cosas que hoy se están destruyendo ellos mismos que se pronunciaron por ese tipo de situaciones, hoy las están destruyendo. Y se manifestaron en su momento en las calles. Christopher recordaba el plantón de López Obrador en el 2006, de más de 40 días sobre la Avenida de Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México, y que destruyó la economía de muchísima gente, de comercios, de empresas, de restaurantes en esa zona. Y ahora desacreditan las manifestaciones, pues sí me parece absurdo y me parece que están pecando de soberbia. Es cierto, los hoy opositores que antes estaban en contra de las manifestaciones, son unos oportunistas y ven ahí cualquier clarito de hay una manifestación, vamos a pegarnos ahí para aprovechar, como lo hicieron con la marcha de la Generación Z, que a final de cuentas terminó desvirtuada, y que los jóvenes, o vamos a llamarle, va a ser un término muy chavorruco, ¿eh? Pero vamos a que la chaviza la chaviza se desvirtuaron lo que realmente había ahí en esa posición o ese posicionamiento que tenía la chaviza. Y realmente sí hay manifestaciones en contra de algunas acciones del gobierno en materia de seguridad. Y lo sé porque, bueno, tengo una hija de esa edad y lo manifiestan, a lo mejor no en la calle, en las protestas, pero sí de pronto es la manera de pensar. Y conozco a muchos chavos de esa edad y sí traen esa onda de que no están a favor de algunas acciones de gobierno, y les indignó mucho el tema del alcalde, del asesinato del alcalde de Uruapan. Y bueno, pues en las redes sociales lo vemos, sobre todo lo hemos visto en TikTok, donde están más ese sector de la población, y sí hay una situación en contra del gobierno federal. Y al final el gobierno federal desvirtúa la manifestación porque 1, 2 o 3 o 4 o 5 políticos de oposición se aprovecharon del momento, y entonces dicen, entonces están en contra de mí, no es válido, son de otro partido, no es válido. Entonces, pues ahí sí insisto, ¿no? Es un exceso de soberbia. Lo comentaba Christopher, lo comentaba Arturo, los problemas ahí están. Los transportistas, en los últimos 7, 8 años, el índice de inseguridad en las carreteras ha aumentado, sobre todo para el sector de los transportistas. Por ahí uno de los líderes o dirigentes de este rubro señalaba que hace 6, 7 años el robo de camiones estaba entre 3 o 4 diarios, y ahora subió a 45, 50 diarios. Eso es más de un 900% de aumento, y no sé nada. Incluso, bueno, hace unos días aquí mismo en Tamaulipas, un diputado, bueno, esta misma semana, también desdeñó y dijo que no era justa la marcha de los transportistas o los bloqueos, porque dice que se pueden circular libremente y muy seguro por las carreteras de Tamaulipas. Y a mí me pareció incluso hasta falta de respeto para quienes han sido víctimas de asaltos, de extorsiones. Y el fin de semana pasada lo vimos con alguien del gremio, el caso concreto de la familia de Denis Romero. Y vieron una situación complicada, y al otro día salen a decir las carreteras son seguras. Sí me pareció una falta de respeto, no precisamente a la compañera, sino a los que realmente han sufrido alguna situación en las carreteras de Tamaulipas. Y la situación está ahí, y el tema de los campesinos también, o de los productores agropecuarios también está. Entonces, el decir, no, están mal ellos porque están en contra de nosotros, sí me parece absurdo, y yo creo que debe haber un diálogo, debe haber un acercamiento, pero como no piensan como ellos, como los están criticando, entonces los ven como enemigos. Y el gobierno federal parece que es un partido político,
Digo, debe haber oposición, debe haber la crítica, etcétera, pero parece que son partido político y quien no está, no milita, no piensa, no apoya a su partido, entonces es enemigo de la nación. Y eso sí me parece, pues bueno, hasta peligroso, ¿no? Porque uno no puede decir, oye, está mal, ahí hay un bache, está en contra de nosotros porque el alcalde de tal municipio donde señalaron que hay un bache es de Morena. Entonces, están en que si no estás conmigo, estás contra mí, y me parece que sí es un exceso de soberbia. Así es. Yo nomás quisiera un puntito, ahorita que Mauricio tocó lo del diálogo, me llamó muchísimo la atención, y creo que a todos en la mesa lo mismo, cuando el domingo, previo a las manifestaciones hace 3 días, el gobierno federal saca un comunicado y dice que ya se han sentado a dialogar 200 veces en los últimos días, antes para evitarlo del bloqueo. Pues yo no sé si serán reuniones de 30 segundos o cómo puedes decir 200 veces nos hemos reunido. Es un boletín oficial de la Secretaría de Gobernación. O sea, no llegará nada. Exacto. Así es. Y bueno, Arturo, ¿qué implica el dejar correr el tiempo? Que tal pareciera eso está sucediendo de parte del gobierno federal para que justamente pues esta presión social desactive este movimiento en lugar de negociar. Y digo la presión social porque, por ejemplo, ya nos llegan comentarios, dice, ¿por qué los campesinos cuando cosechan no hacen su guardadito para que los insumos para el siguiente ciclo de cosecha? Dice, es mi opinión. Y dice otro comentario que nos dan por acá, dice, ¿cuántos vividores son para que tengan derecho a bloquear la carretera? Esos catrines con sus tractores, con clima, camionetas de lujo bien vestidos son prianistas. Bueno, hay muy respetables las opiniones de todos. Esto es parte del debate que se ha generado y que ha abierto las condiciones en las que el gobierno federal ha conducido este país. Las consecuencias de extender este problema pues serían gravísimas. No tengo yo la magnitud hasta dónde podríamos llegar por todo lo que implicaría en pérdidas. Incluso aún así, si le dejas el paso libre o parcialmente a los vehículos particulares y no al comercio. Pero creo que debemos de tener también un ángulo y no perderlo de vista. Lo que hoy están reclamando los productores, que tengan mucho o poco, me parece que tiene su origen desde aquellos cambios de política que hizo Andrés Manuel López Obrador, en el que, si bien es cierto, por justicia social le decía en sus políticas, ahora le vamos a dar más al que menos tiene, de 5 a 20 hectáreas, pero dejas descobijado al que estaba sembrando 300, 400 hectáreas o 1000 o 2000 hectáreas, pero esos productores de gran escala son los que mantenían la producción de granos en este país, o los que lo mantienen. Y a partir de ahí se generan una serie, no soy un especialista en el ramo, pero me parece que por los años que he platicado con algunos productores, son los que bajan, esos grandes productores bajan pues mano de obra, bajan rentas, bajan maquinarias, bajan ganancias que se van distribuyendo entre los ejidos o los productores. Es cierto que había una inequidad, pero me parece también a mí que si no hubieras eliminado programas como Procampo, como el seguro de gastos catastróficos, no sé, otros programas que se han generado, la mecanización del campo, nada más para partir por ahí, creo que todavía estuviera estable la producción. Y hoy lo que están reclamando los productores es precisamente esto, que les han arrebatado los grandes apoyos que antes había, y no es porque no lo supieran manejar o no lo supieran aprovechar, sino que la misma presión que había anteriormente de la oposición en quienes antes eran oposición, pues es que se hablaba de un paternalismo. Recuerdan ustedes que se reclamaba mucho ese paternalismo para darle al productor todo, para darle, y bueno, era aún así insuficiente, porque si en ese tiempo había una disparidad en igualdad con los subsidios que recibían los productores de Estados Unidos, pues ahora están peor, más lejos todavía, ¿no? Creo que va a ser grave si este problema se extiende, y aquí tiene que entrar la pericia del gobierno federal para bajar el impacto de esto. Muy bien, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis.
Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Café 2 estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país. Recién tostado y recién molido. Café 2 estrellas, son 70 años, una tradición. Café 2 estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. Hay muchos medios de comunicación, pero no todos plasman la realidad. Hay quienes la esconden, otros la exageran y unos más la distorsionan. En el diario MX simplemente la escribimos. El diario de los bien informados. www.eldiariomx.com. Esta Navidad buscaba celebrar con estilo. Aprovecha 50% de descuento en la segunda prenda, en ropa, zapatos y accesorios invernales para toda la familia. Además, hasta 7 meses sin intereses, excepto mercancía rebajada. Todo eso que buscaba y más, lo encontré en Suburbia. CAT 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda. Gracias por continuar con nosotros hablando sobre las movilizaciones, los bloqueos. Christopher, ¿se está dejando correr el tiempo y le apuestan a ello, a que la presión social termine desactivando estas? Yo creo que sí, con el eslogan que han manejado de que respetan las manifestaciones públicas, el derecho a opinar y todo, lo van a dejar, pero yo, como lo comentaba en el bloque anterior, esto va a dejar un saldo económico y social, pero también un saldo político. Ya lo veremos posiblemente dentro de 2 años, a ver cómo le va a Morena, a los candidatos de Morena en las votaciones, porque esto definitivamente está haciendo mella, no nada más en los productores del campo y los transportistas, en la sociedad en general. Todos estamos resintiendo estos bloqueos y este enfrentamiento, porque ya es un enfrentamiento entre los productores y el gobierno federal, que el mismo gobierno federal, ya lo hemos dicho, lo ha provocado. No hay un personaje que se pueda sentar por parte del gobierno a dialogar, no hay diálogo. Yo lo comentaba hace un momento, sacan un boletín oficial en donde dicen que se han sentado en 200 ocasiones. ¿Cómo es posible? Yo digo, cada 3 horas, cada 2 horas, ¿o cómo? O sea, no hay un personaje que pueda al momento ser el mediador y ceder un poquito, porque no puedes mantenerte en esa postura intransigente, cerrada, de que no los oigo, no los veo y no los escucho. Mauricio, ¿se va a dejar correr esta situación? ¿El cansancio que busca? Pues no sé. Lo que sí es un hecho es que, independientemente de si son válidas o no, válidos o no los argumentos de los manifestantes, pues también hay gente hay terceras personas que lo padecen. Y en medio está un gobierno que no está realmente tratando de solucionar el asunto, que está en contra de los manifestantes y no muestra pues que les tenga la mano tendida, ¿no? para buscar. Escuchaba yo algunas entrevistas con los líderes de estos movimientos. Dice, es que con la Secretaría de Gobernación no se puede entablar un diálogo. Hasta parece que es un monólogo, solamente habla la titular de la dependencia, e incluso piden la intervención de otros tipos de negociadores del gobierno, en particular a Marcelo Ebrard, o incluso dijeron hasta con Ricardo Monreal podría ser. Pero bueno, yo creo que Marcelo Ebrard podría ser una opción, porque pues sí, hay gente que pues tiene que trasladarse de un lugar a otro, que puede estar parada ahí en medio de la carretera 5, 6, 7, 8 horas y tampoco se vale, no es justo para esas personas que tienen que, pues bueno, realizar otras actividades en una ciudad y no pueden hacerlo. Entonces sí tiene que haber ya
pues bueno, el gobierno por su parte dejar un poquito la soberbia, ponerse como gobierno, no como partido político. Será ver, no entran aquí los dirigentes de los partidos ni ningún militante, entran nada más los líderes y vamos a ver qué se puede hacer. Y también, pues bueno, mostrar un poquito de flexibilidad por parte de los manifestantes, ¿no? Por parte de estos sectores que están bloqueando las carreteras para que por lo menos no afectar a tanta gente. Porque, bueno, pues sí hay libre manifestación, pero no puede ser, hay un precepto constitucional que siempre y cuando no afecta a terceros, y está afectando a muchísimos terceros. Entonces ahí es donde el gobierno debe sentarse un poquito a pensar, reflexionar, y si no está funcionando la estrategia con la Secretaría de Gobernación, pues bueno, buscar otro interlocutor. Así es, gracias por los comentarios. Dice saludos a los integrantes de la mesa. Dice, desgraciadamente las autoridades, tanto municipal, estatal y federal, no hacen su trabajo, lo que les corresponde. Dice, ¿qué ley hacer no aterrizan los beneficios? ¿Y qué es lo que pasa? Llegan las protestas, que lógico, muchos llevan agua a su molino y desvirtúan la finalidad de la protesta, llámense bloqueos, marchas, plantones, etcétera. Pero como dice el dicho, pagan justos por pecadores, y los diputados, que son los defensores del pueblo, en lugar de apoyar, critican, dice, y asaltos en las carreteras hay en todo el país. Así las cosas. Gracias, profe Polo, por su comentario. Y Arturo, para concluir, pues, ¿qué tanta firmeza tendrán los transportistas, los productores en aguantar? Ya se habla también ahí el tema de carpetas penales, acoso de parte de las áreas de seguridad pública. Bueno, yo creo que no es acoso. En todo caso, hay un tema que en algún momento de las manifestaciones, recuerdan ustedes la del 2 de octubre, por ejemplo, cuando golpearon severamente a los policías en la Ciudad de México, y senadores de los diferentes grupos parlamentarios le reclamaron al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México por qué esa falta de Estado de Derecho, ¿no? ¿Por qué no meter orden? Y creo que después, cuando se trató de poner orden, llegaron los reclamos, ¿verdad? Que había arbitrariedades, que había violaciones, que había un gobierno con dictadura, que estaba generándose una violencia innecesaria para reclamar las protestas. El cambio de discurso. Bueno, me parece que en ese ambiente, la gente deberá de tener los oídos y los sentidos muy abiertos para no dejarse engañar por ninguna de las partes, ni del gobierno federal ni de la oposición, desde luego. Pero en el caso particular de los transportistas, yo creo que va a ser muy puntual el que puedan asumir un criterio también para poderse negociar, y que el gobierno federal reconsidere un cambio de estrategia en materia de seguridad para las carreteras. Porque si te vas de San Luis hacia el centro, al Bajío, para allá, el robo de trailers o de secuestros de choferes del transporte está delicado, no es cualquier cosa. Y creo que es por ahí donde tienen las dos partes que tener paciencia para poder solucionar y ver resultados, porque si sigues bloqueando, pues como comentaba Mauricio, no solamente vas a lesionar la economía, que ya de por sí no crecemos, y le vas a golpear todavía para bloquearla, pues no me parece prudente a mí que sigan estas condiciones. ¿Habrá firmeza de parte de los productores, de los transportistas, Christopher? No sé responder esta pregunta. Es muy importante la pregunta, pero no, de momento no sé. Lo que sí es que yo pienso que debe prevalecer la madurez por ambas partes, y recordarle al gobierno que el movimiento del 68 fue hace más de 50 años. Ellos no deben de actuar, ni deberían de actuar, o deben de actuar como lo hizo Díaz Ordaz en su momento. Y también los transportistas, bueno, y los productores del campo también tienen que prestarse al diálogo, pero se necesita, lo que decíamos los tres en la mesa, se necesita un interlocutor con capacidad de negociación. Si no, esto se va a seguir trabado. Mauricio, ¿habrá firmeza de ambas partes o qué esperamos? Pues no sé, ya en las condiciones no sé. Los productores y los transportistas no quieren flexibilizarse, y tampoco el gobierno federal, y
por lo pronto, esta semana seguirán las manifestaciones. ¿Tu resumen en 5 palabras? La soberbia no es opción. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Arturo Rosas, gracias. Un gusto saludarlos, también el auditorio. Que pasen buen día. Christopher Mora, gracias, buen día. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias, Mauricio Zapata. Hasta el próximo miércoles. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.